Hola alumnos y alumnas, vamos a ver en esta clase los sistemas de más de 2 grados de libertad. Vamos a continuar con ese tema. Y como veníamos viendo, pues habíamos analizado parte de sus ecuaciones de movimiento, habíamos visto un planteamiento de solución utilizando la transformada de Laplace y habíamos visto el planteamiento inicial de manera introductoria acerca de la ecuación en forma matricial. Vamos a continuar con este tema por ahora y después vamos a seguir con el problema y análisis modal y después pues con la formulación del análisis modal y sistemas de más de 2 grados de libertad, pero por ahora igual vamos a empezar a verlos al analizar la ecuación en forma matricial. Tenemos que vamos a analizar sistemas mecánicos vibratorios de más de 2 grados de libertad y vamos a tratar de hacer una generalización de su análisis o al menos plantearla. Si llegamos a la conclusión de que no es posible generalizar, pues al menos hay un planteamiento que puede ser una propuesta para poder hacer un análisis de la mayoría o de todos los tipos de estos sistemas de más de 2 grados de libertad. Entonces, en ese sentido, la ecuación de movimiento en forma matricial es la base sobre la cual se construye el análisis de vibraciones de estos sistemas. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si nosotros utilizamos la forma matricial de los sistemas, pues nos vamos a dar cuenta de que es más manejable su análisis porque se parece mucho más a lo que empezamos a estudiar en nuestro curso cuando veíamos sistemas de un solo grado de libertad. Aquí se puede hacer una generalización por el hecho de que la ecuación en forma matricial le da una estructura similar y que también nos permite utilizar herramientas algebraicas. En la práctica vamos a ver que todos los sistemas mecánicos que están sujetos al fenómeno vibratorio tienen múltiples grados de libertad. Rara vez vamos a encontrar sistemas en la práctica como el payasito, por ejemplo, o pues, aquellos que tienen una masa concentrada y es solamente una y es muy fácil de analizar, sino que la mayoría de los que analizamos pues tienen más de un grado de libertad. Por ejemplo, el automóvil que analizábamos pues es una simplificación. Es útil porque nos da una idea de lo que pasa con el movimiento del chasis del carro, pero no es una situación que se dé mucho en la realidad. Entonces vamos a ver sistemas mecánicos vibratorios de múltiples grados de libertad para empezar a estudiar las estructuras ingenieriles, por ejemplo, como son piezas, la carrocería completa, toda una carrocería completa, montajes de motor, sistemas que son mucho más complicados que los que vemos en el papel. Pero la base para poderlos entender pues va a ser la ecuación en forma matricial. Bueno, ya habíamos visto en la clase anterior que podemos plantear un sistema de múltiples grados de libertad o múltiples masas, múltiples resortes y amortiguadores como un sistema en cascada. Quizás parece muy simple y parece que no existe en la vida real este tipo de sistemas, pero podemos usarlos de base. Aquí tenemos las rueditas que significan que no hay fricción y que la única fuerza disipativa es la de los amortiguadores. Y las fuerzas elásticas solamente son los resortes. Entonces, en la vida real podemos ver que podemos tener masas tan grandes como 100 o como 1000 masas. Eso lo vamos a ver después. Por ahora vamos a concentrarnos en que podemos representar a los sistemas mecánicos vibratorios como sistemas en cascada como estos que tenemos aquí. Entonces nosotros podemos ver que podemos escribir una ecuación de movimiento para este tipo de sistemas en cascada de múltiples grados de libertad con esta estructura, donde tenemos una matriz de masas, una matriz de amortiguamiento y una matriz de rigidez igualadas a un vector de fuerzas. Esto sigue siendo una ecuación de movimiento, pero ahora resulta una variación porque ya no es una ecuación diferencial. Nosotros pudiéramos engañarnos y pensar que esto es una ecuación diferencial de segundo orden, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que además están acopladas. ¿Qué significa el acoplamiento? El acoplamiento significa que una depende de otra, que no son independientes estas ecuaciones diferenciales ordinarias y que están entre sí relacionadas íntimamente por medio de los elementos disipativos como son los amortiguadores
y los elementos elásticos como son los resortes. Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales en donde las incógnitas son funciones de movimiento. Ya no tenemos una sola función de movimiento. Tenemos funciones de movimiento porque tenemos masas o grados de libertad. Entonces, nosotros planteamos para este tipo de sistemas que están en cascadas esta estructura en específico, en donde se toma en consideración el último elemento disipativo y el último elemento elástico que conectan al sistema. Si estos elementos no existieran, pues aquí irían ceros y solamente tendríamos el amortiguador N. Las masas las tenemos en diagonal porque no hay acoplamiento entre ellas, que llamaríamos acoplamiento inercial. Si hubiera una masa encima de la otra, había una interacción directa que no existe en esta teoría. Entonces tenemos aquí completa nuestro sistema de ecuaciones diferenciales de movimiento o nuestra ecuación diferencial de movimiento en forma matricial, como se detalla aquí abajo en este renglón. Todo igualado siempre al vector de fuerzas. Entonces, el vector de fuerzas tiene n componentes, tantas como masas tengamos. ¿Puede alguna valer cero o todas? Claro que sí, pero está presente porque siempre cabe la posibilidad que haya presencia de fuerzas en los grados de libertad. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver vibración libre. ¿Qué es la vibración libre? Pues cuando este vector de fuerzas es idénticamente cero, todas son cero, no hay ninguna actuando de manera exógena o de manera externa en el sistema, nadie está metiendo la mano para jalar las masas o empujarlas o perturbarlas, simplemente cambios en sus condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son idénticamente cero, no hay ningún problema, tenemos el caso trivial y ninguna masa se mueve. Pero cuando hay cambios en condiciones iniciales, lo cual significa que nosotros movemos cualquiera de las masas, una cantidad que podemos indicar o le damos alguna velocidad, pues entonces ya hay un caso que es no trivial y ya existe movimiento en las masas. Entonces tenemos aquí nosotros en este ejemplo valores numéricos para 4 masas y para 5 amortiguadores y 5 resortes porque se encuentran en esta configuración. Escribimos la ecuación de movimiento del sistema en forma matricial, que es un abuso del lenguaje decir ecuación de movimiento porque es un conjunto, es un sistema de ecuaciones diferenciales, pero al decir que está en forma matricial, pues ya se sobreentiende que existen acoplamientos. Entonces, nosotros aquí vemos que hacemos una sustitución numérica de los valores que tenemos en nuestra tabla y escribimos nuestra ecuación en forma matricial. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para poder simular nuestros sistemas de más de 2 grados de libertad utilizando MATLAB. El software que, pues como su nombre lo indica, es el laboratorio de matrices y por eso nos permite utilizar ecuaciones en forma matricial. Entonces, si nosotros utilizamos el programa que tienen ahí, que lo tienen disponible en el curso, pues vamos a obtener las gráficas de desplazamiento de las masas para este caso de cascada. Entonces, aquí van a tener ustedes su programa que se llama Ejemplo 5, Tema 4. Lo abrimos y observamos que aquí ponemos los valores de las masas, de los amortiguadores y de las rigideces y lo ejecutamos. Y al ejecutarlo, pues obtenemos las gráficas de desplazamiento de cada una de las masas o grados de libertad. ¿Se puede obtener una frecuencia natural aquí? Sí, pero analizando estas gráficas. Tendríamos que medir los cuasiperiodos y lo interesante aquí es que todos los cuasiperiodos van a ser iguales para cada una de las masas. Es independiente de la masa que midamos, la posibilidad que vamos a tener para medir frecuencias naturales. Ya el concepto de frecuencia natural se extiende a varias. Hay tantas como grados de libertad o tantas frecuencias naturales como masas en el sistema. Entonces, aquí observamos que cada uno de los desplazamientos pues parte de cada uno de las condiciones iniciales a los que los sometamos. Eso obedece a la lógica y al sentido común. Si nosotros estiramos hasta cierta longitud cada uno de los resortes, pues desde ahí va a partir el sistema. El sistema no se va a inventar condiciones iniciales ni elongaciones que no se hayan dado de manera
previa. Entonces, cada una de las gráficas tiene un movimiento más complejo que un sistema que sea más simple, pero tienen su decaimiento exponencial, porque tienen su amortiguamiento. Entonces, podemos repetir este ejercicio cambiando por ceros las otras condiciones iniciales. Aquí vamos a cambiar por 0 todas, excepto la 1 que la deja en 0.02 metros. Entonces la dejamos aquí igual. Aquí simplemente pusiéramos multiplicando un 0 por todas las demás condiciones iniciales. O las podemos igualar a 0, no hay problema, no hay ninguna diferencia. Y ejecutamos el programa y entonces obtenemos una salida diferente. Todas las demás parten de 0, excepto la primera masa. Y como pueden ver, pues el movimiento de la primera masa se transfiere a la segunda, tercera, cuarta, todo está interconectado y por eso es que existe acoplamiento. Esto significa el acoplamiento. Aunque yo a las otras masas les ponga condición inicial de 0 y ninguna fuerza, pues va a haber movimiento porque hice movimiento en una sola de sus masas. Ese es el acoplamiento. Por eso todas y cada una de las masas dependen en su dinámica de las demás. Entonces, aquí en este caso, si nosotros cambiamos el amortiguamiento a 0, simplemente multiplicamos por 0 el amortiguamiento, pues ya no tenemos una fuerza disipativa y lo que vamos a obtener es que el sistema no deja de oscilar nunca. Es un sistema que es conservativo, que no existe una disipación de energía y a pesar de que las otras masas parten de 0, nunca se detienen porque no hay nada que frene o amortigüe el movimiento que tienen de manera provocada por los cambios en las otras condiciones iniciales o en los otros movimientos de las masas. Volvemos a poner amortiguamiento y pues tenemos el decaimiento exponencial. Entonces, para ver las vibraciones forzadas, pues necesitaríamos analizar estos sistemas y cambiar, en vez de 0, poner aquí vibraciones, fuerzas externas. Para poder analizar a los sistemas mecánicos de múltiples grados de libertad, pues uno de esos métodos que se utilizan es someterlos a fuerzas que son conocidas y controladas en condiciones de laboratorio, someterlas a fuerzas que tienen frecuencias variables o someterlas a un tipo de fuerza especial que se llama barrido frecuencial. Un barrido frecuencial es hacer pasar al sistema por todas las frecuencias dentro de un ancho de banda o dentro de un intervalo o rango específico y controlado. Esto nos va a permitir observar las resonancias o las frecuencias naturales de forma gráfica. Cuando el sistema entra en una resonancia, como habíamos visto anteriormente con el ejemplo del automóvil o con el ejemplo de la formulación de la resonancia, pues la amplitud es máxima de las vibraciones y como se tiene control y conocimiento de la frecuencia a la que está oscilando el sistema, pues se puede correlacionar esta frecuencia de excitación con la frecuencia natural del sistema. Entonces, para eso vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar sin condiciones iniciales a nuestro mismo sistema que estábamos analizando, pero vamos a introducir una fuerza de excitación variable en solamente la primera masa, porque ya vimos que no importa si estas otras masas no tienen una fuerza actuando sobre ellas, con el simple hecho de que yo haga moverse la primera masa debido al acoplamiento, pues a todas se les va a transmitir movimiento. Vamos a hacer una fuerza que vaya de 0 hasta 20 Hz, en radianes simplemente es multiplicar por 2pi, en una duración de 100 segundos. Y la amplitud va a ser de 4.5 newtons. Todas las demás fuerzas son iguales a 0, quiere decir que solamente aquí vamos a tener una fuerza que provoque movimiento. Entonces vamos a pasar por varias frecuencias tratando de dicho en forma coloquial, adivinar en dónde está la resonancia. Pero no es adivinar porque nosotros tenemos control sobre la frecuencia y sobre la amplitud de la fuerza que estamos introduciendo. Entonces, para hacer eso tenemos igual nuestro programa de muestra, que es el ejemplo 7.
en donde utilizamos una función especial que se llama chirp. Esta chirp, lamentablemente no existe en Octave, pero podemos utilizar el renglón de abajo quitando el comentario. Debe de ser equivalente. Hay algunos problemitas por ahí de compatibilidad que ya iré trabajando en solucionarlo para que les funcione igual en Octave. Entonces aquí ustedes pueden ejecutar este programa con esta función que es chirp, en donde nosotros indicamos cuántos segundos queremos que tarde nuestra simulación y cuál es la frecuencia que queremos como máximo alcanzar. Queríamos tener 20 Hz y 100 segundos, aquí están expresados. Entonces ejecutamos nuestro programa y lo que obtenemos son los desplazamientos en cada una de las masas. Como pueden ver, hay puntos en donde el desplazamiento es máximo y esto se debe precisamente a las resonancias. Tenemos resonancias en el sistema. No se ven claramente las 4, pero ahí están. Ahí están. 4 veces el sistema obtiene una amplitud máxima, no importa qué grado de libertad nosotros midamos o qué masa es en la que nosotros pongamos nuestro sensor, siempre va a haber amplitudes que son máximas exactamente a la misma frecuencia. A eso se le llama resonancia y esas son las frecuencias naturales del sistema. Entonces, aquí les digo que se obtienen los puntos máximos de amplitud en cierto tiempo, pero ese tiempo está relacionado con la frecuencia de entrada y entonces podemos hacer una formulación en base a la pendiente con la que la frecuencia va aumentando de forma lineal. Entonces, quiere decir que a los 3.24 Hz el sistema presenta una resonancia. Aquí solamente podemos ver datos de tiempo que tenemos que correlacionar con una fórmula de pendiente de recta, que es la que va describiendo la frecuencia con respecto al tiempo. Entonces pueden ustedes hacer lo mismo para los otros puntos máximos. Pueden aquí utilizar el cursor y observar en qué tiempo se da esa frecuencia y entonces ahí hacer el cálculo de las otras resonancias. Este es un método que es gráfico para ver cuáles son las frecuencias naturales. Entonces, si yo les preguntara una frecuencia natural de este sistema, pues es 3.2420 Hz. Entonces, dado que pues no es tan simple estar analizando estas gráficas, en la vida real ustedes es lo que van a tener. Van a medir sus sistemas mecánicos vibratorios con un acelerómetro, un vibrómetro láser, o cualquier sensor que mida desplazamiento en su sistema y van ustedes a tener señales que provienen de esos sensores de esta forma. Entonces aquí ven las resonancias que tiene su sistema y en qué momento ocurren para correlacionarlos con frecuencias. Sin embargo, nos sirve más la función de respuesta en frecuencia. La función de respuesta en frecuencia es esa que veíamos en nuestras primeras clases al utilizar la transformada de Laplace. Cuando cambiábamos S por J omega, donde omega es la frecuencia en radianes o en hertz. Cuando eso sucede, entonces nosotros tenemos una función que ahora es de la variable independiente omega o frecuencia, y esa curva nos va a describir en qué puntos alcanza sus máximos, y esos máximos son las resonancias del sistema. Normalmente en la vida real, en la práctica, lo que se hace es aplicar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo computacional ya bien probado, bien desarrollado, que ustedes no se tienen que preocupar en programar, simplemente en utilizarlo. Eso va a venir presente en su software de análisis de vibraciones, si ustedes llegan a utilizarlo en su desarrollo profesional, llega a estar ya implementada o programada la función de la transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar las resonancias del sistema, analizando precisamente estas respuestas al barrido frecuencial. Esto está en el dominio del tiempo, porque aquí tenemos tiempo en segundos y amplitud en metros. Pero nos interesa tener amplitud y a bajo frecuencia. Entonces,
la transformada rápida de Fourier es esta curva que nosotros vemos, es precisamente x de s en su valor absoluto. Recuerden ustedes que S es J omega, es una variable compleja, pero nos interesa su valor absoluto o su magnitud, y no tanto como su fase ni su parte imaginaria, para poder analizar las resonancias. Y si pueden observar aquí, tenemos picos. Cada uno de esos picos son resonancias. Debemos tener 4, pero son complicados de observar aún en la teoría. Ahora en la práctica, imagínense, ¿no? Tiene uno que adquirir mucha experiencia en este tipo de mediciones y en este tipo de algoritmos, pero es posible encontrar resonancias. Como todo en la vida, nosotros buscamos picos en las gráficas que implican máximos o que implican comportamientos anómalos o normales, pero que implican una característica especial. Para nuestro caso, en el estudio de vibraciones, esa característica especial es precisamente la resonancia o la frecuencia natural. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa del ejemplo 8. Aquí tienen ustedes ya lista su transformada rápida de Fourier y ustedes ya pueden analizarla y ver con el cursor pues en dónde están los máximos, y ya aquí directamente el eje X es precisamente la frecuencia. Si se dan cuenta, está cerca, estamos fallando por medio hertz, pero eso es natural porque estamos nosotros analizando una respuesta ya en frecuencia, esta ya es más precisa, con respecto a la anterior, que era en el dominio del tiempo y que se presta a más confusión. Entonces, aquí ustedes van a tener su algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Es complejo, yo lo sé, pero esto no se deben ustedes de preocupar por él porque ya viene implementado en el software del fabricante. Como ingenieros automotrices solamente les interesa saber qué significa esta curva. Y esta curva significa dos cosas: frecuencia y a la vez que haya amortiguamiento. ¿Por qué hay amortiguamiento? Pues porque esta curva se achata. Si se achata, quiere decir que hay un elemento que está disipando la energía y que está haciendo que el pico no sea tan pronunciado. El primer modo de vibración, la primer frecuencia natural, que también se conoce como modo de vibración, como lo vamos a ver más adelante, pues es la que más es notoria porque es la que más a la que más el sistema puede ofrecer una respuesta. Entonces, esta es una introducción a la función de respuesta en frecuencias en sistemas de más de 2 grados de libertad. Si tuviéramos 2 grados de libertad, pues tendríamos solamente 2 picos. Vamos a hacer posteriormente un ejemplo con los juguetes, con los payasitos de madera, para que vean cómo en la vida real también se observan estos picos, que son las resonancias. Entonces aquí les explico cómo se analiza, pues hacen un zoom, ¿no? Hacen un zoom y entonces pueden colocar el cursor y observar la gráfica más a detalle. Aquí les explico por qué hay una discrepancia, ¿no? Entonces, esas son las funciones de respuesta en frecuencia al barrido frecuencial. Estamos trabajando con un sistema mecánico vibratorio que lo estamos haciendo pasar o lo estamos haciendo vibrar por distintas frecuencias, y aquella a la que ofrece más respuesta es precisamente la resonancia. Y como tenemos múltiples grados de libertad, pues son múltiples picos o múltiples resonancias. Entonces podemos es necesario hacer esos escalamientos para poder hacer una correlación entre las funciones que en el dominio del tiempo nos expresan las resonancias y en el dominio de la frecuencia. Entonces nosotros aquí, haciendo estas correlaciones, pues podemos graficar estas funciones de respuesta en frecuencia y vemos cómo corresponde con cada uno de los picos en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, con los picos en el dominio del tiempo. Esto ya es un poco más elaborado, es ya una mezcla para que ustedes vean, es una forma más gráfica de mostrárselos, no tiene un objetivo más específico que ese, que mostrarles de manera gráfica cómo se relacionan los picos de la función de respuesta en frecuencia con los máximos de la respuesta del sistema al barrido. Y tenemos nuestro ejemplito del ejemplo 9,
Y este ejemplo 9 pues ya nos realiza ese escalamiento de manera automática y ustedes ya pueden verlo. Esto es más gráfico que otra cosa, ¿no? Esto tiene el objetivo de ustedes aclararles un poco las ideas. Quizás algún software se los muestre, la verdad lo ignoro si tenga realmente esta funcionalidad, porque lo que hace el software es permitirles a ustedes analizar estas curvas. Y también, por supuesto, las del dominio del tiempo, ¿no? Que son para su interés. Entonces, en estas gráficas anteriores, pues tenemos que aun cuando tenemos cuatro resonancias, pues es difícil encontrar los 4 picos. Entonces, si ustedes hacen cambios con los valores de masa, rigidez y amortiguamiento que tenemos por acá, pues vamos a ver cuál es el efecto, por ejemplo, de poner una masa más grande, pues obviamente todo se nos va a mover. Va a haber un modo más dominante y ya los otros modos o frecuencias naturales pues ya empiezan a desaparecer. Eso les queda a ustedes como ejercicio de comprobar qué pasa con estos valores y pues ustedes ahí pueden empezar a ver cuáles son los efectos. Y es por eso que también en diseño mecánico pues se toman en cuenta las masas para ver qué papel juegan ya en la respuesta vibratoria del sistema. Gracias por su atención. En un próximo video pues haremos un experimento para que se aclaren un poco más estos conceptos de funciones de respuesta en frecuencia y barridos frecuenciales.